Aquí estamos, estudio 1, de nuevo los papeles, de nuevo los libros, de nuevo la documentación y de nuevo las músicas. Y es que todos los amantes del misterio, de lo desconocido, de la investigación, de la búsqueda, son muchos parámetros, tenéis una cita ineludible con nosotros, por favor. 1:30 a 3 los viernes, 3 a 4 los domingos como siempre, y yo lanzo aquí al aire, a las ondas. Qué maravilla, cuántos amigos, Carmen, nos escuchaban incluso desde la mar o desde el mar. Los marinos les gusta decir la mar. Nos escuchaban lo de Colón. Pues hoy muy atentos, porque vamos a hablar de esa isla que es todo un misterio, San Borondón. Nos están llegando SMS a S7640, ya sabéis, palabra clave milenio, como el de Luis, que nos dice: buenas noches, ante todo un saludo y deciros que aquí en Tenerife hay mucha gente que la ha visto, pero dicen que nunca se ve en el mismo sitio. Y vaya que sí es cierto. Carmen, rápidamente, servicio de documentación, ¿qué sabemos de la isla de San Borondón? Pues el nombre de la supuesta isla al parecer procede de una leyenda que cuenta que un monje irlandés, San Brandón, en el año 512 partió en el siglo VI, partió junto con otros 14 monjes en una embarcación que se internó en el Atlántico. Según cuenta la tradición, divisaron tierra y desembarcaron en ella, pero cuando se encontraban rezando, esta comenzó a moverse. Estaban encima de una ballena. El animal durante 40 días les trasladó por el mar hasta que llegaron a una isla llena de vegetación y animales desconocidos. Estuvieron allí 7 años y la pusieron el nombre de San Borondón. Desde entonces son muchos los navegantes e investigadores que han ido en busca de ella. Algunos aguerridos marineros, como Pedro Bello, declararon haber incluso desembarcado allí y, tras ser llevados por una fuerte tempestad, dijeron haber observado pisadas gigantescas y unos extraños símbolos. En archivos del siglo XVIII aparecen investigaciones llevadas a cabo por las autoridades de la Isla del Hierro, y ya en el siglo XX ha podido ser fotografiada y ahora, por primera vez, ha sido grabada en vídeo. El misterio de la isla de San Borondón nace como una leyenda, como esa leyenda del monje irlandés San Brandán, que supuestamente luego llegaría hasta América, son otras teorías, pero esa leyenda tiene muchos testimonios. Vamos a hablar con buenos amigos canarios que llevan muchos años detrás de la historia. Nos lo pedís al SMS y nosotros solo os hacemos caso. Hemos cogido los bártulos y hemos investigado profundamente, y sobre todo vamos a hablar con los que más saben. Pero si alguien ha tenido una tremenda suerte, mira, los investigadores, hay que ser muy claro, el 99,9 casi periodo, se podría decir, de las ocasiones, cuando llegamos a un sitio, el fenómeno ya se ha marchado. Sin embargo, Jaime Rubio, un investigador y además un amante del folclore y las tradiciones canarias, un gran conocedor del mundo de los guanches y aborígenes, resulta que le ocurrió una cosa inexplicable. Fijaos qué suerte. Apareció en la isla de San Borondón, la gente mirándola, y él tenía en su mano la cámara de vídeo. Afortunado. Y creo que estamos ya en contacto con él. Don Jaime Rubio, amigo, buenas noches. Buenas noches, Iker. Jaime, ¿qué ha pasado? Has tenido una gran suerte, ¿no? Exacto, fue cuestión de suerte, porque como tú sabes, San Borondón se ve una vez cada siglo, como mucho. Y aquella tarde yo salía para grabar un evento folclórico en el sur de la isla, pero yo vivo en el norte de Gran Canaria, y al sacar el coche del garaje veo como la gente mirando para el horizonte. Y entonces levanto la vista, aparco el coche y claro que estaban viendo que al terminar la Punta de Anaga, en una zona que normalmente es Atlántico nada más, pues se veía una isla clarísimamente y unas pequeñas islas al lado, como una prolongación de la isla, ¿no? Pero con una claridad impresionante, y era a las 7 de la tarde. Casualmente llevaba el aparato de vídeo cargado, porque iba a grabar la presentación de un disco de folclore. Digo, pues esto tengo que grabarlo como sea, porque esto es una cosa insólita. Y había gente, incluso, Jaime, con contacto visual con lo que se estaba viendo. O sea, no era solo tú, sino mucha más gente. No, claro. Además, mi compañera Menchu, y venía conmigo, también lo vio. Después, incluso 2 profesoras de
de un instituto de Las Palmas me dijeron que lo vieron esa misma tarde desde otro punto, que es desde la isleta, o sea, desde la playa de las Canteras en Gran Canaria, ¿no? Que también se ve Tenerife. Y ellas me comentaron al día siguiente o a los 2 días que también lo habían visto, y después cuando vieron las imágenes dicen, sí, es eso exactamente lo que vimos. ¿Qué es lo que se ve exactamente que tú estás mirando ahí por el visor? ¿Con qué imagen te quedas, no? Aquello era, no sé, ¿se veía vegetación, se veían rocas? ¿Qué es lo que se veía? Se ve vegetación no, porque es mucha la distancia, ¿no? Pero cuando le daba la luz del sol del atardecer, porque era esas tardes de octubre que son muy claras aquí, y que todavía no había cambiado la hora, y eran las 7, entonces al revelar la cinta de vídeo y parar los fotogramas, tú puedes ver en algunas de las islas el color de la tierra, pero perfectamente porque le daba el sol, ¿no? Y sobre todo en una de ellas, que es la más grande, la que se ve la isla más grande, ahí se ve como una montaña con una torre la montaña es como cuadrada, ¿no? Y se ve el color de la tierra perfectamente. Eso es lo que más me ha sorprendido de estas imágenes, que son tan claras y tan nítidas, que algunas se pueden ver en las páginas web, ¿sabes? La mía, la de José Gregorio y tal, ¿no? Que le recordamos, si quieres, Jaime, recordamos tu página o lo de José Gregorio para que la gente pueda acceder. Sí, la mía es zonaoscuratv.tk. Jaime, ¿y entonces cuánto tiempo estás tú filmando eso? ¿Aquello ya se disuelve o qué ocurre? No, era ya el atardecer. Yo no me quedé mucho tiempo porque, como te digo, tenía prisa porque me estaban esperando en otro lado para la presentación de un disco de folclore, ¿no? Y entonces, nada, yo lo grabé durante unos minutos. Incluso me tomé la molestia de rebobinar la cinta antes de seguir hacia el otro lado para ver si había salido las imágenes. Comprobé que habían salido y entonces la dejé ahí porque a continuación después filmé lo del folclore, ¿no? Entonces estaría yo allí 5 o 6 minutos. Aquello continuó allí. La cosa es que cuando iba por la carretera, camino de Las Palmas, en un alto, en un repecho de la carretera, se veían las islas todavía más claramente. Jaime, compañero Jaime Rubio, pues muchísimas gracias, y para cualquier cosa aquí nos tienes. Venga, muy bien. Un abrazo, ¿eh? Pues ahí estaba la noticia, y estas olas que nos pone Carlos Nicolás. Carlos, tú viste algo también, ¿verdad? No sé si era San Borondón, pero algo raro por Canarias. Ahí tienes tus dudas, ¿eh? Si no, le hacía a Carlos coger el micrófono, ya se lo he dicho, y se me ha quedado la nave del misterio, que cogiera aquí un micro amarillo y nos contara, pero no era exactamente ese fenómeno. Y es que en Canarias el mar y la atmósfera deben crear áreas muy llenas de espejismos. ¿Tú te acuerdas, Carmen? Porque yo me acuerdo, a mí espejismo me sonaba eso de los tebeos de Mortadelo y Filemón, un oasis, un espejismo. Hasta que en Túnez y en Argelia vivimos algo que otro espejismo, ¿te acuerdas? Sí, sí, además recuerdo en el desierto de Sal, me acuerdo que íbamos en un microbús pequeñito, éramos además poca gente, y de repente veíamos al fondo pues como palmeras, todo verde, incluso agua. Pero íbamos recorriendo kilómetros y kilómetros y kilómetros y allí no había nada, en ningún momento había ninguna zona con vegetación. Increíble, sí, los destellos, evidentemente, la explicación lógica, los destellos de la arena, el cristal reflejaban y generaban esas sombras, ¿no? Esos efectos, algo apasionante. Pero es que se ha filmado perfectamente. Es un poco alucinante lo que le ha ocurrido a Jaime Rubio. Ha habido documentos, ahora nos lo va a contar nuestro amigo José Gregorio González, con toda la documentación. Merece mucho la pena el asunto de San Borondón. Ojalá con los amigos canarios vayamos a hacer un programa en Canarias dentro de poco. Por cierto, que nos venga a preguntar. También las imágenes muy ampliadas están en Esencia 21, esencia21.com, página de nuestro compañero José Gregorio, esencia21.com, y nos preguntáis también cualquier cosa de este programa, los últimos 5 programas con un solo clic, en la página amiga de Milenio 3, que es nuestra página, ikerjiménez.com. Ahí tenéis también un montón de cosas y los últimos programas con el permiso de la cadena SER. Evidentemente no solo hemos hablado con Jaime Rubio, sino que lo hemos hecho con José Gregorio González, corresponsal de este programa en el archipiélago, siempre con todos los datos. Y yo le preguntaba a José Gregorio, nuestra audiencia, los amigos de Milenio, quieren saber qué verosimilitud tiene esta afirmación, realmente qué se está contando, qué se está analizando. ¿Nos lo cuentas? Yo, después de observar la filmación, al poco tiempo de haberse obtenido, Jaime Rubio se puso en contacto conmigo. Bueno, primero me suministró algunas fotografías, después hemos podido ver la cinta. Pues la verdad es que es un fenómeno objetivo, es decir, aquello está allí, ¿no? No hay ningún
no hay margen para la interpretación o la posible alucinación o en fin, o que se pudiese tratar de nubes que parece tierra firme. Aquello evidentemente es una imagen que muestra una isla o varias islas, para ser más exactos. Lo que ocurre es que, claro, desde el punto de vista físico es imposible, salvo, evidentemente, que se trate de algún tipo de proyección, a lo mejor de reflexión en las capas de las nubes, que también es frecuente, ¿no? Cuando los marineros o cuando cualquier persona asegura haber visto un espejismo, haber visto proyectada una ciudad, una montaña, pues probablemente se trate de esto, ¿no? Un fenómeno que duró, además, un tiempo considerable, que fue visto por muchos testigos, aparte de haber sido filmado, ¿no? Y bueno, tal vez, solo tal vez, estemos, Iker, ante una explicación plausible para el fenómeno de San Borondón. Y es que esto a los canarios hay que entenderlo, les llega muy adentro, ¿no? Es parte de su cultura, esa especie de leyendas que hablábamos antes del prenauta onubense. Pues claro, a una persona de Huelva no le puede brillar igual, ¿no?, el alma cuando piensa en estos temas, porque es parte de las raíces de esa tierra. ¿Será verdad? ¿Será una isla? ¿Será un efecto óptico? ¿Serán unos atolones que surgen ahí? Pues no lo sabemos. Pero hay documentos. Tú hablabas de Colón incluso, ¿verdad, Carmen? Nos va a contar a José Gregorio cómo fueron esas expediciones concretas de Colón, e incluso que antes de la filmación hubo una fotografía que llegó a ser portada del diario ABC a nivel nacional. Le escuchamos. Ten en cuenta que cuando Colón viene a Canarias, viene a La Gomera, para recabar datos para su viaje de descubrimiento, ya él se hace eco de la aparición de San Borondón. Y de hecho, en Portugal, él entra en contacto con el que posiblemente es el primer expedicionario que sale en busca oficialmente de la isla de San Borondón, en el año 1484. Evidentemente una expedición que junto a otras 7 expediciones más, pues no se saldaron con éxito, ¿no? Entonces estamos ante un fenómeno del que tenemos constancia desde hace 5 siglos y que de forma ininterrumpida, con algunos picos, por ejemplo en el 1570, en el 1720, son 2 fechas muy especiales porque hay unos picos donde se registran hasta un centenar de testimonios solo en esas fechas, ¿no? Se han ido sucediendo casos repetidos, casi todos centrados en la misma zona geográfica, entre las islas de La Gomera, del Hierro y de La Palma, principalmente ahí, aunque hay otro tipo de casos que se ubican por otras partes del archipiélago, como este último, por ejemplo, de la filmación, y de forma ininterrumpida han ido apareciendo los casos, distanciándose, eso sí, con el paso del tiempo, y de hecho en el siglo XX se dan casos muy importantes y se toma la que hasta el momento era la única fotografía en el año 1958 desde la isla de La Palma, que además fue una fotografía, Iker, que fue portada en el periódico ABC el 8 de agosto. Año 58, en Canarias, lo que era hasta este momento el único documento gráfico, pero ahora ha ocurrido con medios digitales, con una cámara, 6 minutos, ni más ni menos. Os aseguro que si hay más noticias, lo contaremos aquí. Y ahora vamos con vuestros mensajes que están llegando a raudales. Un amigo nos dice, por favor, firmar si podéis los SMS, porque así decimos vuestro nombre y desde donde nos llamáis, a ese 7640. Ya sabéis que sorteamos 3 CDs con más de 120 programas de Milenio 3. Pues ahí nos ha escrito un amigo y nos dice, yo vi las imágenes de San Borondón y resultaba increíble cómo al comparar con un mapa, esa isla no debería estar ahí, y estaba. Bueno, ahí está el misterio de San Borondón. Otro amigo nos pregunta, ¿es cierto que la CIA está tras la muerte de algunos cantantes como Morrison, Janis Joplin? La CIA experimentó con LSD para controlar la mente, nos dice Marta de Santiago. Pues a nuestra querida amiga hay que decirle que bueno, nos preguntáis por muchos temas que hemos tocado ya, que hemos tocado concretamente en programas absolutamente monográficos sobre el asunto. Tú recordarás la historia del LSD, de Jim Morrison, de Janis Joplin y, si no recuerdo mal, de esos terribles Doors que empezaban con la canción de Esto es el fin, This is the end. Hicimos un programa específico con Santiago Camacho en plan estrella de la conspiración sobre qué pasó en cada uno de ellos. Bueno, volveremos a tocar esos temas. Es que nos pedís muchas veces temas que ya hemos tocado en este periodo de tiempo. Y además, Iker, va a salir pronto a la venta un libro que toca todas esas historias. Y tendremos aquí al autor, si quieres, y volvemos a hacer un programa sobre cine y música malditos. No parece? Está nada mal. Antonio Luis Moyano, El archivo del misterio, cine y música malditos, casi nada.
Javi, que es vigilante en Torrevieja. Hombre, un saludo para esa ciudad que muy pronto visitaré. Hola, esta noche he contado más de 100 estrellas fugaces y de las grandes. ¿Esta noche? Al parecer había una lluvia de estrellas, por esta época, Iker. Ah, qué interesante. Nos dice: hola, soy Manu de Málaga y me apasiona todo esto sobre las psicofonías. ¿Cómo os las puedo enviar? Pues mira, tenemos una dirección postal que es Gran Vía número 32, octava planta, 28013 de Madrid, a la atención de Milenio 3. Y allí nos ha llegado pues unos dibujos que ya nos mandó un amigo, Francisco Romero Corpa, y que la verdad cada vez nos quedamos más impresionados de cómo dibuja este chico. Casos como el de Manises, como el de Benacazón, bueno, un montón. Omnis en Albacete también nos recrea todos esos casos en 3-4 viñetas con unos cómics que son una maravilla. Tipo cómic. Muchas gracias, Francisco Romero Corpa, que de verdad que los tenemos colgados por toda la redacción estos dibujos. Gracias. Es una maravilla porque hay de todo en esta audiencia, autodidactas, y ha recreado algunas de las grandes historias del tema OVNI en España. Y nosotros ahora, si te parece, Carmen, vamos a dar una larga cambiada. 10 minutos de pausa casi, o 10 minutos de ponerse las sábanas hasta arriba, o 10 minutos... Bueno, no voy a decir de pasarlo mal, porque no es pasarlo mal. Bueno, primero vamos a recomendaros un libro, un mensaje, y después vamos a ir rápidamente a meternos en una historia sobrenatural, puede ser. La otra realidad. Milenio 3. En la cadena SER. 1937. 200 personas mueren trágicamente en el santuario de la Virgen de la Cabeza. 1971 aparece el fenómeno de las caras de Belmez. 2003. ¿Qué relación existe entre estos dos episodios? Descúbralo en Tumbas sin nombre. Un apasionante libro de Iker Jiménez y Luis Mariano Fernández. Una tragedia, un misterio, una investigación. Editado por Editorial Edad. 4.911.000 oyentes cada día. La cadena SER. Milenio 3, con Iker Jiménez. Líder en la noche de los viernes, 613.000 oyentes. Líder en la madrugada del domingo, 106.000. Algo más que palabras. ...0332 en el reloj, 10,6 grados... ...y no sé si decir lo siento o no... ...pero hemos entrado en atmósfera cero. Quiero que me recuerdes una imagen, Carmen. Yo te recuerdo a ti saltando la tapia de un cementerio... Esas cosas no se dicen, ni que... para abrirme a mí... ...porque había una vieja foto... ...en un pequeño pueblo del Valle de la Vera... ...la foto de un pastor, ¿no? Pues es cierto y tengo que reconocerlo. A veces cuando no nos dejan llegar a esos casos, pues hay que llevar este tipo de astucias y saltar pues las tapias de los cementerios. Sí, me acuerdo que te la abría además con una horquilla, no logría abrir la cerradura y allí estaba la foto de un hombre que tú perseguías, que habías perseguido durante muchas jornadas en tus visitas a las Urdes, y encontramos esa fotografía en su tumba. Y la fotografiamos y quedó el documento para saber que ese hombre existió y que la historia que contó fue real. Antes, nuestro buen amigo y mi maestro, Juanjo Benítez, por supuesto, había sacado esto a la luz, y antes algún otro investigador extremeño, le llamaron la historia del pastor que vio al diablo. Yo lo decía con el programa de Colón, preparaos todos, ¿vale? Perdemos la perspectiva de las cosas. Ahora estamos en un mundo, la mayoría en un mundo pues moderno. Estamos aquí en el estudio 1, cuando salgamos a la calle habrá coches, pero por favor, poneros en la Extremadura, en la zona de la Vera, del otoño-invierno de 1947. Había aparecido algo extraño por aquellos montes. Muchos hablaban de una misteriosa efigie, de una religiosa o de una monja. Y había cierto miedo. La historia que vamos a contar es absolutamente real. Está recreada en los últimos momentos de un hombre que tiene nombre y apellido. Se llamaba José Pancho Campo. Una noche salió a laborar, una noche salió a coger castañas y se encontró con algo que marcó su vida hasta el mismo día de su agonía. Con la dirección de Mariano Revilla, guión de un servidor y la intervención de todo el equipo de producción de la SER, vamos a vivir ahora en Milenio 3
la historia del pastor, la historia real del hombre que se encontró una noche con el demonio. José Pancho Campos se muere. Es ya casi un cadáver sobre la cama, pero no deja de contar la historia que le ha atormentado durante todo este tiempo. Vi al demonio, padre. Vino a por mí aquella noche. Y ahora lo noto cerca. In nomine Pater, Filii y Spiritus Santo. No siga con aquella historia, José. No se atormente más. Ya le dije que fue una alucinación, una fantasía. El demonio. Alma de Dios, si hace 2 años no me hubiese contado esto bajo secreto de confesión, le hubiese enviado al manicomio. Lleva desde entonces en este lecho. Debe superarlo, José. Usted sabe como yo que era él. Y ahora lo vuelvo a notar cerca. Higinia, haga el favor de llamar otra vez a don Cándido. Esto ya es el delirio de la agonía. No hay nada que hacer. El suceso que cambió la vida de aquel hombre ocurrió en noviembre de 1947. Un mes frío y lleno de incertidumbres. Iba a buscar castañas para dar de comer a su familia. Se había internado en la oscuridad del monte haciendo caso omiso de Pedro Rojas, otro campesino que, muy asustado, le aseguró haber visto la noche anterior una especie de figura que flotaba a unos palmos del suelo y que más tarde tendría fatales consecuencias para él. Hasta me reí del difunto Rojas. Y eso nunca me lo perdonaré. Ya sabe cómo murió, con aquellos dolores, como yo. Hacía mucho frío en la sierra, padre. Soplaba el viento. Yo me metí en la choza de piedra. Ese fue mi pecado. José, no recuerde más. Encendí la lumbre junto a la pared. Y noté que desde fuera algo se acercaba. Alguien se había parado en la puerta. Alguien perdido en el monte. Ahora solo tienes que rezar, hijo. Era una mano, una garra de alimaña. Yo grité: ¿Quién va? Me lamenté de no llevar la escopeta a mi lado. ¿Quién va? Dije, para que vieran que allí dentro había un hombre sin miedo. Va a acabar loco, por el amor de Dios. Fue entonces cuando en el exterior de la choza se escuchó una voz. Un lamento largo que parecía de mujer. Tengo frío. Tengo frío. Apiádese de este pobre peregrino. Parecía una mujer perdida en la tormenta. Era alguien que pedía ayuda en mitad de la sierra. Pero yo sentí que era algo maligno. ¡Ábrame! 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 Era muy baja, toda enlutada. Dio 2 pasos y se quedó frente a mí. Noté que se me doblaban las rodillas. No le veía la cara. Estaba tapada por aquel capuchón de monja. No se agachó ante la cruz de la pared. Yo me volví al fuego. Y entonces vino hacia mí. ¿Es que no me conoces?
Mírame. Mírame, José. Pedí al Señor para que me salvase. Vi las 2 patas bajo el faldón. Eran patas de chivo, padre. Las patas de un chivo. No tenía ojos, ni nariz, ni orejas. Pero se reía. El diablo se me reía, padre. Vi su boca encorvada. Me agarré al crucifijo y vi cómo retrocedía, como si aquello le quemase. José Pancho tenía la cara amarillenta y alargada. Los ojos se habían ahuecado hasta hacerle parecer una calavera. Y a pesar de todo, en un supremo esfuerzo, seguía recordando ya casi al otro lado de la muerte aquella historia secreta. ¿Dónde está el médico? Este hombre se nos muere. José, pese la cruz. Pese la cruz en el nombre de Cristo. No la veo, padre. Quiero luz. Protéjame con la cruz. Démela. Démela, padre. Agárrala fuerte, hijo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. De pronto, por toda la casa se empezó a escuchar un ruido estremecedor, un retumbar ante el que el sacerdote cayó de rodillas al suelo y cerró los ojos. Ya no hay salvación para mí. No las oye, padre. Son las pisadas. Ya está llegando. ¿No lo oye? No. No se oye nada, hijo. Tranquilo. Ponte la cruz en el pecho. Está aquí. Está aquí. La muerte había llegado como una exhalación, como un viento frío que hubiese cabalgado a lomos de aquel ruido. Un minuto después llegó sudoroso el médico. Don Cándido, por fin, Dios santo, este hombre acaba de morir. ¿Cómo ha tardado tanto? Tranquilícese, don Manuel. He tenido un percance. ¿Se ha quedado así? Sí, ya lo ve. Con los ojos en blanco y esa sonrisa horrible. ¿Es un rigor mortis tan extraño? ¿Decía algo? No, nada. ¿Verdad, Higinia? Por cierto, ¿acaso ha ocurrido alguna otra desgracia ahora mismo? No lo entiendo, don Cándido. Casi atropello a Sor Lucía ahí abajo. Ha sido un milagro que no haya hoy 2 muertos. ¿Sor Lucía? Pero no es posible. Hace ya 3 días que marchó a Cáceres. ¿Dónde la vio? Bueno, es la única religiosa que pasa por esta aldea. Yo me crucé con la monja y pensé que... El sacerdote, sabedor de que todo era secreto de la confesión, no podía decir nada, pero ahora empezaba a comprenderlo todo. ¿Una monja? ¿Pero dónde la vio? ¿Dónde? Tranquilícese, hombre. Estaba aquí. Atravesó a toda prisa la era que rodea la casa. La vi con las galas negras, como huyendo de algo. Dios mío. Me salió en el camino y caí con la cabalgadura. Le grité, pero no se volvió. Caí de bruces. Y mire cómo me ha quedado el maletín. Dios mío. Dios mío. ¿Pero qué le ocurre, don Manuel? ¡Don Manuel! ¡Don Manuel! Don Manuel ahora no tenía las manos en la cruz. Se las apretaba contra el pecho. Su cara había empalidecido al instante. Sabía que iba a ser la tercera víctima de aquel secreto, de aquellas visitas diabólicas. Tenía la certeza de que en apenas unas horas compartiría aquellas tumbas en el viejo cementerio, junto a los sepulcros de Pedro Rojas.
y José Pancho. Milenio 3. Periodismo de lo desconocido. Ya, no os escucho porque estoy acongojado. Hola chicos, estas historias son para comentar en los descansos de los congresos, a ver quién ha pasado más miedo. Nos dice Índalo desde Jaén. Besitos y sed malos. Soy de Cáceres y me encanta ir a la Vera, pero ahora, ¿cómo os gusta ponernos los pelos de punta? Nos dice Isabel. Un abrazo grandísimo a esa tierra mágica que es la Vera, con leyendas maravillosas como la Serrana de la Vera, con un paisaje de los más bellos de España, pero también con historias extrañas. Lo repito, la historia, el encuentro de José Pancho Campo con la monja que tenía patas de un chivo, es absolutamente certero. Murió con ese terror. ¿Qué es lo que vio? No lo sabemos, pero murió con ese convencimiento. Lo peor, no fue el único. Antonio de Maspalomas. Mi abuelo también me contó una historia igual, pero él vio una bruja. Maravilloso, porque en tierras, por ejemplo, de Cuenca se hablaba también de un diablo que perseguía a la gente, y en tierras de Bermeo, en Euskadi, se hablaba de una historia maravillosa que un día dramatizaremos. La Víctor historia de Cáceres nos dice, a ver si sabéis algo, tenéis documentación sobre la Serrana. La Serrana de la Vera. Una mujer que se comía a los pastores en la zona del Piornal. Claro, sí, ese puerto terrible. Y estaba diciendo de Vizcaya, Bermeo, la historia terrible de Chili, un marinero que vigilaba a los barcos y que una noche se encontró con otro extraño peregrino. La historia es preciosa, siglo XVII, y se llamaba El Diablo Penitente. Me estoy quedando muerto, qué miedo. Y estoy solo en una nave, me encanta, pero qué miedo. Sois espectaculares. Si quieres, Carmen, dejamos un montón de mensajes para después, que la gente, porque es que es muy curioso, en cuanto metemos la dramatización, todo se queda ahí colapsado y ahora empiezan a llover de nuevo los mensajes. 7640, Palabra Milenio, 3 CDs con esos programas. Mucha gente que nos pregunta que si vamos a hacer un libro de Milenio 3. Pues sí, hay gente que nos pregunta que podíamos hacer... A ver, mira, Iker, tengo 36 años... No, este no era. Bueno, lo buscaré. Un amigo que nos preguntaba si, por favor, podíamos hacer un libro sobre Milenio 3 y además incluir ese CD con los programas que esta noche sorteamos. O sea, los mejores casos, las anécdotas, las imágenes de los casos, que una cosa es oírlo en radio y otra ver las imágenes. Y un disco con los... Bueno, no está mal. Fíjate, no es mala idea. Nos lo decía la Morna. Bueno, pues ahora cambio de tercio, como diría Manolo Molés, y vamos a ir rápidamente con una de esas secciones importantes. Nacho Ares, director de la revista de Arqueología, nos trae una auténtica maravilla. Vamos a cambiar el rumbo, menos mal que Nacho Ares nos pone estas maravillosas músicas compiladas por Lainet, porque ahora vamos con un personaje de la pura historia, Ana de Austria, una de esas mujeres con misterio de los que tanto te gustan a ti, Carmen. El misterio de Ana de Austria, de su vida, de su tumba. ¿Queréis conocerlo? Nacho Ares, la historia perdida, Milenio 3. Ana de Austria, nacida en 1569, hija de don Juan de Austria, hermanastro de Felipe II, desde niña fue recluida de por vida en el convento de las Huelgas Reales de Burgos, escenario en donde se desarrolló la vida de esta interesante mujer, cuyo final, como el de su tumba, sigue permaneciendo en el olvido de la historia. Tras descubrir de forma casual su verdadera identidad, la primavera de 1594, Ana de Austria conoce a Gabriel de Espinosa, el nuevo pastelero de Madrigal. No existen datos que lo confirmen, pero las habladurías de la época comentan la posibilidad de un romance entre este extraño personaje y doña Ana. Esta historia no tendría nada de especial si no corriera la sospecha de que el tal Gabriel de Espinosa no fuera más que un nombre para encubrir su verdadera identidad, el rey Sebastián de Portugal. La historia nos dice que Sebastián de Portugal desapareció en 1578 en la batalla de Alcázar-Quibir, al norte de África. Sin embargo, la leyenda pronto se apoderó de su extraña desaparición, generando una creencia popular basada en el supuesto hecho de la resurrección del monarca,
o mejor dicho, de su falsa muerte. Fuera o no Gabriel de Espinosa el verdadero Sebastián de Portugal, finalmente los planes políticos que seguramente corrían paralelos a este romance nunca llegaron a ver la luz. En 1629, Ana de Austria falleció siendo ya madre abadesa perpetua. Tiempo antes había elegido el lugar para construir su tumba, en la capilla de San Juan del propio convento de las Huelgas. Pero hoy día, la tumba de doña Ana permanece aún vacía. ¿Fue su cuerpo saqueado siglos después por los franceses de Napoleón? O como apuntan varios investigadores, ella misma planeó su falsa muerte, escapando del convento para siempre. La otra realidad. Fenómenos extraños. Misterios sin resolver. Milenio 3. En la SER. De Austria y el director de la revista de arqueología, y un orgullo para nosotros, miembro de este equipo, Nacho Ares. Qué historias más maravillosas. Hay que pasar de vez en cuando rápidamente del terror, no del terror, de los hechos dramatizados, pero claro, que nos están dejando sin habla, y nos están dejando sin habla. Qué alegría, además que, de verdad, qué emoción tienen los actores y cómo se están implicando, y yo creo que va a ser una experiencia maravillosa. Esta música Hans Zimmer no es muy adecuada, porque es una música alegre y optimista para dar noticias, Carmen, como las que acaban de salir por todos los teletipos del mundo, ¿no? Y además parece que estas noticias cuando se dan varias y en distintos puntos. Y llegando siempre a la fecha de fin de año. Sí, efectivamente. Bueno, y felicitar a alguien, a Michel de Notre Dame, ¿sí? A Nostradamus, que ayer cumplió 500 años. Ayer cumplió 500 años el amigo. Pues ahora vamos con una noticia que no nos gustaría dar a ninguno. La semana pasada una mujer sacrificó a su hijo de 2 años después de que un gurú le asegurara que si mataba a un niño acabaría con los malos tratos que le daba su marido. Los hechos se produjeron en la ciudad india de Nangloi, al este de Nueva Delhi. Al parecer la mujer golpeó al niño con una azada en la cabeza y después lo estranguló. Hora después confesó el crimen ante la policía de la localidad. Y también, esta vez en Argentina, una niña es arrojada por su madre desde un 6º piso. El pasado día 10, una niña de 2 años fue arrojada por su madre desde un 6º piso de una casa situada en el barrio Albanera, en Buenos Aires, porque pensaba que estaba endemoniada. Según los médicos que se presentaron en el inmueble, tras recibir la llamada de los vecinos, la madre estaba fuera de control, gritaba y confesó que había tirado a la niña porque tenía el demonio en el cuerpo. Pues sí, la otra cara del misterio, una cara que nos demuestra que la gente pues anda muy mal, y que la única forma, parece mentira, la única forma de combatir todo esto es la información. Digo yo, ¿por qué no en vez de hacerle daño a sus hijos se tiran ellos por la ventana? Pues es la historia del Holocausto Caníbal, una película que seguro que muchos de vosotros no recordáis. 1979. Dicen que la primera snuff movie de la historia. La primera filmación comercial de muertes reales. Como digo, la película formó un revuelo impactante en Europa. Cuentan que su director tuvo que acudir varias veces a los tribunales de justicia para demostrar que aquellas sangrías, aquellos actos de canibalismo habían sido provocados por actores. No le creyeron y estuvo varios meses en la cárcel. Los que hemos visto recientemente, para sacar por ejemplo esos cortes que suenan ya a viejos, son una película en un formato antiguo, en cinta de vídeo, nos hemos dado cuenta de que había escenas francamente brutales. Sí que había maltrato incluso de animales, y también aparecían los Yanomamo o Yanomami de la selva venezolana. Esos reporteros, contaba la historia, jamás volvieron, y junto a sus esqueletos enrojecidos, todavía con trozos de carne, aparecieron algunas de las cintas, algunas de las latas de filmación. Cuando fueron enviadas a Italia, a su revelado, se encontraron una historia francamente increíble. Los propios reporteros habían incendiado chozas, habían violado a personas, habían querido enfurecer a aquellos caníbales. ¿Quiénes eran las bestias? ¿Los indígenas o los que buscaban la masacre? La nube de misterio sobre Holocausto Caníbal
ha aprendido mucho tiempo sobre el mundo del cine y el mundo de los misterios. Hemos indagado, hemos buscado y hemos encontrado a un compañero que ya bien conocéis. Los domingos en la madrugada aquí en Milenio 3 nos cuenta la tramoya de las cosas. Es Santiago Camacho, el rey de las conspiraciones. Nos contó cómo nos temíamos, que todo parecía ser un truco. Un inteligentísimo truco cinematográfico. Las escenas de muerte eran ensayadísimas ficciones, realizadas, eso sí, con indígenas y con artistas contratados. ¿Qué fue de aquellos personajes? ¿Qué fue de aquel director? Nos lo cuenta Santiago Camacho. Si pica el público o pican las revistas, vale, o sea, a fin de cuentas es echar viento en reja, pero también picaron los tribunales. Y de hecho, varias asociaciones de derechos humanos e incluso una fiscalía italiana de oficio requirieron al director, que estuvo durante 4 años de tribunal en tribunal por toda Italia, demostrando, pues llevando a los actores que lógicamente pues no habían sido asesinados ni habían sido devorados, enseñando cómo habían hecho los trucos de maquillaje, etcétera, etcétera, para convencer a las autoridades italianas de que absolutamente ningún ser humano había recibido ningún tipo de daño en esa película, que se hubiese convertido, de haber sido así, lógicamente, en la primera snuff movie comercial de la historia. Sí tiene un punto realmente lamentable, que es que sí se contienen en esta cinta sacrificios animales que sí son completamente reales y no son fruto de los efectos especiales, con lo cual tuvieron que soportar otra demanda añadida de las asociaciones de defensa de los animales. La otra realidad. Milenio 3. En la SER. Aquí estamos, Juanma Frasquete en la nave del misterio, Katia Rocha, Carlos Barroso, Carmen Porter, buenas madrugadas. Buenas madrugadas, Iker. Hoy sin tanta penumbra, ¿verdad? Porque por alguna cosa de embrujamientos... Por algún efecto paranormal, las luces del estudio hoy no se apagan todas. ¿No? Después de 145 programas, yo no sé qué ha pasado, parece que alguien sabe que vamos a hablar de temas... Tenemos que hacerlo mirar, porque esto, si no, el ambiente no es el mismo. Oye, menudo tema truculento, el tema del canibalismo, que íbamos a ampliar, además, con buenos amigos, con amigos que bien conocéis, que han hecho una expedición fantástica, que mezcla el cine y la aventura, pero para que todos vosotros, los oyentes de Milenio 3, tengáis muchos más datos, muchos más componentes. Nos preguntaban sobre el asunto del canibalismo, porque en alguna ocasión hemos tocado el asunto de los sacamantecas, de rituales concretos, incluso los zombies, ¿te acuerdas, Carmen? Y a través de una vía que ya está abierta, queremos ponernos en contacto con todos vosotros, y además que hagáis preguntas a nuestros invitados, que luego van a estar aquí, y que creo que tienen muchas cosas que contarnos. Cosas sobre el canibalismo, sobre el miedo que todavía existe a los devoradores de hombres en algunas partes de África y del mundo, e incluso en la última parte de este programa, que iba a ser intenso, vamos a hablar de, hombre, animales caníbales no pueden ser, pero sí animales que devoran seres humanos, que a veces no se habla mucho de ellos, que quizás nos da demasiado miedo, y que vamos a exponer aquí con gente que ha estado enfrente de ellos, ¿no? ¿Cuáles son las vías de contacto, Carmen? Pues la vía de contacto, ya sabéis, es a través del 7640, palabra clave, milenio, espacio, y vuestro mensaje, vuestras preguntas o vuestras opiniones sobre el tema que vamos a tocar hoy. Ya sabéis que son mensajes de móvil, 7640, palabra clave, milenio, espacio, y lo que queráis. Y además hay una cosa importante, podéis preguntarnos sobre el caso más duro que vosotros conozcáis, que os haya impactado. Vamos a recorrer la historia de algunos de los célebres caníbales, no de las selvas, sino también de las ciudades. Vamos a hacer un duplo misterioso para comprender que no solo en lo más profundo de algunos lugares ocurren estos hechos y son rituales, sino que personas civilizadas, entre comillas, también han actuado con canibalismo, y tendremos aquí a forenses y especialistas que nos van a contar casos de poner los pelos de punta. Y que hay que decir que vamos a sortear 3 discos con 150 programas de Milenio 3 grabados. 140. Bueno, yo creo que es un buen premio, ¿no? Nos lo han pedido mucho. Efectivamente, sorteamos la semana pasada ya 3, pues ahora otros 3 para aquellos amigos que tengan la suerte de ganarlo, y así tener todos los programas o varios de los programas de Milenio 3 en su casa. Es un CD de formato, creo que es Real Media, MP3, para escuchar en el coche, para escuchar en el ordenador, toda la temporada, todo lo que hemos hecho, todos los programas de Milenio 3 en un solo CD. Creo que es francamente útil. Haremos lo mismo en el futuro con las músicas que tanto nos pedís, que utilizamos en Milenio 3, a todos los que nos preguntéis. Luego Katia hará los ganadores al final del programa, los ganadores de los 3 discos, e incluso vamos a contar una historia, Carmen, si te parece, tú lo investigaste en su día, impresionante, de una gente que tuvo que hacer canibalismo por supervivencia, el famoso caso del avión de los Andes. Y lo que preguntamos también, ¿vosotros en un momento dado haríais eso?
en una situación, por ejemplo, de emergencia máxima? ¿Morir o comer al semejante? Yo creo que es una polémica importante que hoy también os lanzamos aquí en Milenio 3. Hablar en pleno siglo XXI, de canibalismo, yo creo que es, atávico, suena ancestral, demasiado viejo, demasiado legendario, y nos damos cuenta semana a semana en este programa que la realidad siempre supera la ficción. Hemos hurgado en archivos, hemos buscado fotografías viejas, hemos descubierto historias francamente fuertes. Si el programa de la semana pasada, ya lo sabéis, viernes mesa a la 1:30, era de un tema bastante esperanzador, creo yo, la criogenización, con testigos, hoy nos metemos en la zona oscura de las cosas, pero siempre con un punto de vista positivo, el de la aventura y el de la expedición en este caso. Antes de nada queríamos preguntar a una eminencia, el profesor de psiquiatría forense de la Complutense de Madrid, el forense que ha hecho 4.000 autopsias, el mayor número de autopsias en este país, y la auténtica, como digo, eminencia en el campo de la investigación criminal en España, el doctor José Antonio García Andrade. Le preguntábamos por canibalismo en esta época, en estos tiempos que corren, en este tiempo de satélites, de ordenadores, de trenes de alta velocidad, canibalismo y casos personales que luego nos va a contar. Y nos daba ya un componente importante para empezar esta investigación en vivo, de 1:30. El componente mágico, el componente ritual. Los caníbales no suelen comer por hambre. Hay otras cosas más importantes, otras fuerzas que quizá los hombres de hoy hemos ya olvidado. Escuchamos al doctor José Antonio García Andrade. Bueno, se empieza a hablar desde los primeros tiempos de la historia del hombre y de la humanidad, sobre todo porque tiene un carácter más que alimentario, mágico. Es decir, había que, cuando se vencía al enemigo, había que comerse su corazón, porque comiéndose su corazón de alguna forma se alimentaba y se transmitía las potencias, las fuerzas que tenía el vencido. Y entonces, esta es una de los principios que tiene el hombre, pero es curioso que entre las tribus, entre los clanes distintos, el canibalismo estaba prohibido entre los mismos sujetos que pertenecían a un mismo clan. Es decir, tenían que ser con sujetos de clanes distintos o de tribus distintas. Y es quizá uno de los tabúes más grandes que se producen en la historia. Es decir, hay tabúes como el canibalismo, que es uno de los mayores que hay, el parricidio y el incesto. Canibalismo, desde el punto de vista forense, de la investigación criminal, en una época los llamaron comehombres, vampiros, y también desde el punto de vista de esas selvas vírgenes increíbles que todavía quedan por ahí, y que nuestros invitados de hoy han recorrido, y vaya que se han recorrido, son los representantes de la aventura, creo hoy en día, en España, más cualificados. Antes de entrar en materia, con una película que os va a sorprender, con una historia fascinante, me gustaría deciros un dato. Tenemos como siempre la mesa llena de documentos, de papeles. Hay un último informe del año 62, después no se volvió a hacer, sobre canibalismo en el mundo, elaborado por expertos de las Naciones Unidas, de la ONU. Era desde luego un estudio mucho más importante sobre el estado de la alimentación mundial. Mostraba que en 3 grandes zonas, África, Oceanía y América del Sur, había resurgido en el siglo XX el consumo de carne humana. Había un incremento del 3%. Se calculaba, pensad en el dato, esperamos vuestros comentarios, opiniones de este tema, de cualquiera, al 7640, palabra milenio, ya lo sabéis, 6 millones de personas, 1962, 6 millones de personas se alimentaban de otros seres humanos. Desde luego un dato para reflexionar, inquietante. Hemos empezado este programa con un documento ya añejo de ese holocausto caníbal, Ruggero Deodato, 1979, una película legendaria. La primera snuff movie que llevó a su director a la cárcel y que al final no fue tal. Vamos a continuar con otra historia mucho más verídica, mucho más real. Un grupo de buenos amigos de Transglobe Films, ya los conocéis, hemos estado con ellos persiguiendo al calamar gigante. Hemos realizado aquí una noche africana que hoy vamos a intentar reproducir de nuevo. Hemos buscado los últimos enigmas vivos de este maravilloso planeta verde. Y la verdad es que ellos se han metido en una aventura, como decía, francamente increíble. No es trampa, como ocurría en el Holocausto caníbal. Ellos han buscado las leyendas de los devoradores de hombres, de los comehombres, que todavía ahí, en esa fina frontera, en ese fino hilo de la realidad de la ficción, siguen pesando mucho en algunas zonas de África. Escuchad muy atentamente porque vamos a convertir el estudio 1 en esa nave del misterio
que va rumbo a África. ...25 años después de aquella turbulenta experiencia de Ruggiero Deodato, un equipo de exploradores encabezados por José Manuel Novoa decidió realizar una experiencia audiovisual insólita: convivir con una de las tribus más remotas y aisladas del planeta y conocer todos sus secretos. Tras un duro rodaje, accediendo a leyendas y realidades hasta ahora vetadas al hombre blanco, pudieron conocer de primera mano las andanzas de los enigmáticos devoradores de hombres. La otra realidad. Fenómenos extraños. Milenio 3. En la SER. Como siempre, en Milenio 3 procuramos aquí en la cadena SER no ver las cosas de fuera, sino meternos dentro, investigar, indagar, o por lo menos tener la inmensa suerte de contar con amigos que indagan y que exploran y que utilizan sus cámaras de filmación para captar eso, las últimas cosas verdaderamente auténticas que todavía están por ahí. Eyengi, el dios del sueño. Antes de entrar en materia, antes de saber algo más de esos devoradores de hombres, quiero que escuchéis las siguientes frases. Son los pigmeos Baka, los últimos selváticos del continente africano. Ellos mismos han protagonizado esta película. Eyengi, el dios del sueño. Eyengi, el dios del sueño, que además, la casualidad no existe, se estrenaba hoy, precisamente, y tenemos en este estudio 1 dos buenos amigos, ¿verdad, Carmen? Pues sí, volvemos a tener en el estudio y es un placer a José Manuel Novoa. Es periodista, director de documentales sobre antropología de Transglobe Films. Fue presentador de varios programas en la cadena SER, en esta casa, como La Piedra Negra o La Puerta de Anubis, en la que se narraban relatos de misterio. También fue director de la revista Aventura y fundador de la revista Viajar, junto a Luis Carandel. Ha publicado varios libros, entre los que se encuentran Iboga, La Sociedad Secreta del Weti, Magia Bubi o Historias, Costumbres y Tradiciones de Guinea Ecuatorial. Acaba de presentar esa película que has nombrado antes, Iker Eyengi, el dios del sueño, coproducida por Transglobe Films y Deseo. Señor Novoa, ¿cómo estamos? Buenas noches. Escuchando los propios fragmentos del inicio de la película, ¿no? Una aventura, yo decía, increíble, apasionante, fascinante. Lo que pasa es que la audiencia de Milenio 3 siempre dice, hombre, este Iker, pero yo creo que es cierto, ¿no? Ha sido una experiencia que nunca se había hecho antes. Trabajar con esta gente, ¿cuánto tiempo, José Manuel? Pues hemos trabajado, el rodaje ha sido un mes, pero antes estuvimos con ellos localizando, e incluso yo estuve rodando antes con ellos en la última serie que pasó por televisión, que se llama Los Últimos Nómadas del planeta, y efectivamente ha sido una experiencia fascinante porque, entre otras cosas, hemos asistido a nuestra propia prehistoria. Ten en cuenta que, quitando 2 o 3 machetes y 4 cacerolas que tienen, pues esta gente, los pigmeos Baka, viven en el Neolítico. Y eso es algo un auténtico viaje en el tiempo, ¿no? Totalmente. Es un viaje, bueno, yo todavía decía, bueno, en Atapuerca estamos haciendo paleontología, ahí tenemos la suerte de hacer antropología viva y ver realmente cómo éramos hace muchos cientos de miles de años, ¿no? Precisamente Arzuaga, dirigiendo hace un tiempo las excavaciones de Atapuerca, leíamos unos documentos y declaraciones, hablaba también de rastros de canibalismo en el hombre de Atapuerca. Un amigo David desde Bilbao nos lo preguntaba, nos decía el equipo y documentarios sobre hallazgos de canibalismo en Atapuerca. ¿Qué sabéis de eso? Si era cierto. Pues fíjate, respondemos un poquito antes porque es así, porque son documentos. En los huesos se veía que incluso tenían las marcas de haber estado con un objeto punzante, haber arrancado la carne de los huesos. Carmen, junto a ti, flanqueándote, otro de esos exploradores del siglo XXI. Pues junto a mí está Fernando González Siches, estólogo, director de documentales sobre naturaleza de Transglobe Films, autor de 130 documentales sobre animales rodados por todo el mundo. Ha dirigido series conocidas internacionalmente y que han ganado varios premios como Mundos Perdidos, Los Últimos Paraísos, La Ruta de las Córdobas
o La ruta de los exploradores, director del proyecto Kraken en busca del calamar gigante y de la primera expedición a Georgia del Sur, en la Antártida. Además, es ilustrador, ha publicado varios libros de cuentos y en estos momentos, a ver si lo tenemos prontito, está escribiendo un libro para la colección El Archivo del Misterio. ¿Cómo estás, compañero? Encantado de estar ahí, como siempre. Escuchabas muy atentamente ese inicio, esa película, bueno, falsa no, porque realmente fueron estos italianos, Ruggero Deodato, Holocausto Caníbal, generó una oleada de protestas increíbles, pero quizá fue la primera vez, Fernando, que se nos acercaba el mundo primitivísimo, terrible, de los caníbales, del miedo que en este caso era en América, ahora vamos a viajar a África, a esos seres que en algunas culturas primitivas parece que siempre andan por ahí. Más ficción que realidad, o evidentemente una realidad que sigue estando todavía activa, Fernando, la de los comedores de hombres. Sigue estando tan activa como puede ser nuestra, o sea, son culturas que son tan vivas y tan actuales como la nuestra. Y tendremos, me imagino, ocasión esta noche de hablar de algunos casos que son... Yo cuando digo hablar a José Manuel, que de comedores de hombres humanos sabe bastante más que yo. Luego contigo vamos a penetrar en los comedores humanos animales, ¿no? Eso ya es más mi tema, pero a mí me fascina cuando me cuenta casos que sabe de ciencia cierta José Manuel, en los que se implican incluso presidentes de gobiernos que siguen practicando el canibalismo. Que siguen practicando el canibalismo. Y además como un tema actual, ¿no? Hay que huir un poco de esa imagen de los caníbales que lo que quieren es comerte porque tienen mucha hambre. Claro. Porque eso se da en contadísimas ocasiones. Casi es un tema accidental, como bien decías, el de los Andes, y que además no tiene mayor trascendencia. Comerte un muerto, pues en un momento de necesidad, yo por lo menos, antes de hecho la pregunta, yo no dudaría. Tú no dudarías. Pero estos otros son un tema mucho más peligroso, que es que vean en ti algo espiritual, que quieran robarte, y su forma de robarlo es comerte pues, determinadas partes, que te pasa tanto en la gente como en los animales. Me vuelvo a mi tema, cuando ves el tráfico de huesos de tigre y de esas matanzas o de cuernos de rinocerontes con supuestos fines afrodisíacos o para curar enfermedades, es un poco lo mismo, ¿no? Solo que en este caso el objetivo son humanos también. Las preguntas que vemos aquí en la pantalla del ordenador, el 7640, ya hay algunas, Carmen, estoy seguro, sobre cuáles son los animales más peligrosos, y que estoy seguro que va a haber mucha rienda y vamos a llevarnos sorpresas, La gente empieza a opinar, yo me comería a alguien, yo en circunstancias extremas, luego los pasaremos a comentar porque es muy curioso. José Manuel, ahora vamos a ir con la primera tanda de preguntas, después tenemos una hora larga para empezar a penetrar en esta historia. José Manuel, ¿cuándo es el momento, cuando estéis con el equipo de filmación, imaginemos un poco la escena, en selvas vírgenes, tú coordinando a tanta gente que en un momento dado hasta podías temer por tu integridad, ¿no? Una revuelta de esta gente, lo que fuera. ¿Cuándo empiezas a escuchar por vez primera, José Manuel, la historia, la sombra, la presencia de los devoradores de hombres? ¿Los llamaban así ellos, devoradores de hombres, come hombres? ¿Cómo los llamaban? Come hombres. Pero en esta ocasión, ¿o cuándo lo escuché yo la primera vez? No, en esta ocasión, durante el rodaje. En esta ocasión. Bueno, antes allí, previo al rodaje, perdón, por eso surge hacer el rodaje, ellos me contaron esta historia. Cuando rodé con ellos para Últimos Nómadas, me dicen, bueno, en una ocasión llegó una maderera a la zona donde nosotros habitamos, porque ellos son nómadas, más o menos se mueven en un círculo de unos 50 kilómetros cuadrados, y nos empezaron a instigar pues para que nos fuéramos de allí. Y una de las cosas que hicieron fue contratar a brujos bantúes, que son efectivamente antropófagos, ¿no? Y bueno, incluso en la película hay un momento que ellos dicen, bueno, los comehombres volverán porque su comida somos nosotros. Caramba. Y son los pigmeos por una sencilla razón. Los pigmeos son los auténticos habitantes de África. Están allí mucho antes de que lleguen los negros. Los negros proceden de las mesetas sudanesas e irrumpen en el bosque ecuatorial pues realmente hace un par de siglos, no creas que hace mucho más. De hecho no se han adaptado todavía a la selva. Y lo que no, toda su mitología comienza en la selva y comienza de los pigmeos. En el bosque es donde moran los espíritus malvados que ellos no pueden controlar, y de alguna manera empiezan a admirar a esos pigmeos que viven ahí dentro y que además tienen una farmacopea extensísima porque conocen remedios de todo tipo. La selva para ellos prácticamente no tiene secretos y no saben los principios activos, pero sí saben que unas plantas curan, unas secreciones animales pueden aliviar cualquier dolencia, y entonces los empiezan a admirar. Y como precisamente esta antropofagia es ritual, ellos creen en la transmisión. O sea, yo como a un niño y ganaría fortaleza, juventud. Traspasar siempre el poder de uno a otro, ¿no? Efectivamente. Vamos a seguir, José Manuel, porque tenemos unas cuantas preguntas que me gustaría saber qué pregunta la gente ahora mismo, cuáles son las primeras inquietudes,
y enseguida nos metemos punto por punto con esta historia. Buenas noches. Pues parece ser que el tema interesa mucho. Los mensajes a 7640 para dar la clave milenio, espacio y el texto que quieran poner. Me ha sorprendido que muchos oyentes preguntan que si de verdad existió Aníbal Lecter. Se preguntan por la película de los Corderos. Vamos a contar luego su auténtica historia. Es tremendo, sí, a mí me ha sorprendido. También nos preguntan, un poco truculento, que si a las niñas del Alcázar tuvo algo que ver con esto, con algún ritual. Bueno, parece que no, que sí, ya son temas más peliagudos, ¿no? Bueno, también otra pregunta. Bueno, muchos oyentes afirman, no se ponen a favor, otros en contra, pues que de verdad comerían carne humana en situación extrema, y otros que jamás en la vida. Tú, José Manuel, a ti no te hemos preguntado. Fernando dice que sí. Tiene una afirmación de estas tuyas extremas que te quedas ya sin ningún tipo de recurso. Se ha hecho más de una vez, imagino, ¿no? Como hicieron los de Viven, luego conoceremos su historia. Yo conocí a los de Viven en Washington hace ya muchísimos años. Después del accidente de los Andes y después de que tuvieran que ingerir la carne humana de sus compañeros muertos. Hombre, yo no me he visto nunca en ese hay que verse, trance, ¿no? Pero hombre, yo creo que lo principal son los vivos siempre. Y si hay que comer lo que haya que comer, pues habrá que comer antes que morir, ¿no? Dani de Santander nos dice que si de verdad es cierto que existe un libro de recetas para guisos de carne humana e incluso órganos del cuerpo. ¿Conocéis algo de eso, Fernando? Yo creo que es más leyenda urbana que está por internet. Bueno, en África sí existe esa receta. Existe, no una receta culinaria, pero existe algo que es un poco complicado. Voy a tratar de explicarlo. La carne humana no se come cruda. La carne humana se come cocinada. Y la cocina un brujo que es especialista en este tipo de condimentos mágicos, y se suele cocinar con estrofanto, que es un veneno potentísimo. ¿La carne con veneno? Sí, y esto es por lo siguiente, porque todo esto es un gran tabú. O sea, el brujo en África, al que nadie conoce, porque lo que se conoce en África es al curandero, pero nunca al brujo. Esto que nos enseñan algunas películas es mentira, o cuando dicen es el brujo de la tribu. Esto es mentira. Los brujos no tienen tribu, para empezar. Incluso en los banquetes caníbales, en las sectas de Bú, puede haber miembros de muchas tribus, pero son brujos. Los brujos se reúnen, y entonces, ¿el por qué hacen este condimento? Hacen este condimento, primero porque, por ejemplo, entre los fans no toman absolutamente nada crudo, ni siquiera la carne humana. Pero el por qué le agregan estos ingredientes mágicos, que la mayoría no tienen ningún efecto, son simplemente mágicos y partes de un ritual o de una liturgia, pero sin embargo el veneno es para que aquel que no está iniciado, el que no está dentro del grupo, si come carne humana, muere. Y no muere por la carne humana, muere por el veneno. Y ellos no mueren porque son del grupo y poco a poco han ido iniciándose en el veneno y están inmunizados. Bueno, creo que francamente increíble. Seguiremos con muchas más cosas como esta.